Pues en Periodista Digital continuamos este ciclo dedicado a la historia reciente del periodismo. El otro día hablábamos del Sol, hoy vamos a hablar de otra cabecera histórica de España, que es el Ya y la Editorial Católica. Y probablemente la figura más importante de esta editorial que tenemos como testigo es el periodista don Alejandro Fernández Pombo. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por ocuparse de mí y por recordar a nuestro periódico, que supuso tanto para mí y para toda una época. Hubo efectivamente una época en la que los referentes de la mañana, en Madrid por lo menos sin duda alguna, eran el ABC y el Ya. Pero antes me ha comentado que empezó en periodismo en otra cabecera histórica que fue Pueblo. Sí, fue becario de Pueblo porque me mandaron allí. Bueno, y yo era un gran periódico, y la prueba yo lo pasé bien, me ofrecieron quedarme en Pueblo y yo, que admiraba a Emilio Romero, pero eran unas ideas muy distintas, se lo agradecí la oferta de quedarme allí, pero no acepté. Y poco después, al terminar la escuela de periodismo, todavía no era universidad, pues me llamaron del Ya, porque a profesores que había tenido, y me ofrecieron entrar en el Ya, que sí, el Ya sí que coincidía con mi manera de pensar. Sí, el Ya es fundado en la etapa final de la República por un periodista llamado Vicente Gallego, que luego abandonó el proyecto y nunca reapareció, ¿no? No, lo abandonó, lo obligaron a abandonarlo, porque le cogió la guerra. Es decir, efectivamente el Ya se fundó, empezó a salir en enero de 1935 y estuvo un año saliendo, y muy bien, porque era un periódico entonces revolucionario en su forma y en sus ideas. Era momento en que la Editorial Católica, que la ha nombrado, pues bueno, había triunfado con el debate. Pero el debate se había convertido, o se había hecho, vamos, a sabiendas o de tal, un periódico de partido de la CEDA, de las derechas. Él propuso el hacer un periódico que fuese para todos. Es decir, el debate era un periódico que él pensaba, con razón, que quien no fuera de derechas pues no iba a comprar nunca el debate. Y en cambio, haciendo un periódico que fuese menos, conflictivo ideológicamente y más perfecto como periodista informando, pues sí encontraría. Y así fue. Sobre todo tuvo entre los jóvenes mucha adhesión. Yo he hablado con Ruiz Jiménez, que le cogió la salida de Ya, pues siendo un estudiante, y me contaba cómo había sido bien aceptado por los periodistas, tanto en su forma como en su cosa, porque, por ejemplo, era un periódico que tenía una composición distinta, con muchos gráficos, muchas fotografías, y Vicente Gallego, que tú le has nombrado, que fue efectivamente el primer director del Ya, era un hombre del equipo de Herrera Oria, y le propuso como director. Y él decía, ¿qué le interesa a la gente? Y él decía, bueno, ahora a la gente lo que le interesa es el fútbol y el cine. Él tuvo acierto de coger a Ricardo Zamora, que era entonces, y quizás lo haya sido siempre, el mejor portero del mundo, le cogió para la sección deportiva del periódico. Entonces, él escribía las crónicas, los partidos no se celebraban por la noche, sino por la tarde, y se iba corriendo desde el partido al periódico a contar la crónica, y la contaba en primera persona. Y si le metían un gol, que era rarísimo, porque era un portero excelente, pues él contaba por qué no había podido parar. O sea, eso tenía un éxito enorme entre los lectores. ¿Y por qué salió del periódico el señor Vicente Gallego? Al estallar la guerra, entonces se ocupa como periódico de derecha, le cierran, lo ocupan,
ponen El Mundo Obrero, que era el órgano de los comunistas, y por la mañana y por la tarde República, que era del partido de Azaña, lo ocupan y dejan de publicarse. Pues Vicente Gallego pues hace otras ocupaciones de prensa, porque era un excelente periodista, y entre otros funda un periódico, Mundo, no el Mundo de ahora, sino una revista, Mundo, muy bien, y luego funda la agencia EFE, de la que es presidente. O sea, que el Ya y el Debate, que también había estado publicándose hasta entonces, eran periódicos de derecha, pero no habían sido partidarios de la guerra, del levantamiento. Y entonces ahí tenía pues, Serrano Súñer y algunos tal. Y le dijeron que dos periódicos no podían tener. Entonces que El Debate o el Ya. Dijeron, ahora con la censura, había una censura muy rígida, digamos, pues vamos a dejar que esto tardó 40 años en pasar, pero mientras tanto vamos a sacar el Ya. Y el Ya, que era periódico de la tarde, que son siempre más ligeros, pues pasó a ser periódico de la mañana en lugar del Debate y a sustituirle. Y por eso ya... Pero es que además, según una ley que había salido en el año 38 en la zona de Franco, los directores no los podía nombrar la empresa, los directores de los diarios, sino el Ministerio de Información. Y entonces nombraron a Pradera, que era un falangista, para director del Ya. La cual, pues bueno, Falange era de derechas y el Ya también, pero había mucha diferencia entre un sentido y otro. Durante esa etapa ocurre la Segunda Guerra Mundial, en la que se dice que la prensa de Madrid, o por lo menos muchos periódicos de Madrid, está más bien en el lado del eje más que en el lado de los aliados. A la fuerza casi, pero... Augusto Asía asegura que, que no fue el caso del Ya. Efectivamente. Augusto Asía, que era el mejor corresponsal que había de guerra, había estado ya en todos los países, y él hacía sus crónicas para La Vanguardia de Barcelona y para el Ya de Madrid. Y fue el único, mientras todos los demás, porque claro, al principio los nazis, los alemanes y los italianos, Mussolini, Führer, pues fue arrollar pues todo, llegaron hasta la frontera española, Francia la arrollaron, y todos los países, ¿verdad? Pero todos los países, pues unos por simpatía y otros porque veían esa fuerza arrolladora de los alemanes en Rusia, llegaron hasta las puertas de Moscú, no entraron pero llegaron, ¿verdad? Pues todo el mundo pensaba que... y Augusto Asía fue el único que decía que es posible que no ganen la guerra los alemanes, lo más que decía los alemanes. Y efectivamente, así fue. Hubo un corresponsal que fue a don Luis Calvo del ABC, que se le acusaron hasta incluso de que colaboraba con... Sí, pero Luis Calvo entonces no tenía poder de periódico, pero eso le dio muchos lectores y mucho. Pero, claro, por lo demás, no podían exponer sus ideas. Esto le creaba problemas, porque muchas veces se enfrentaban el director con la empresa y el director pues tenía la fuerza de que dejaba la publicidad fuera, que era el arma del periódico. Pues si no le... Pero qué absurdo que un director quiera perjudicar a la empresa para la que se supone que trabaja. Claro, pero y entonces Herrera Oria, que ya se había hecho sacerdote y había sido poco después le nombraron obispo, hablaba, tuvo largas conversaciones con Franco,
para que le dejara nombrar un director a su gusto. Para que echara a Juan José Pradera de una vez. Claro. Y entonces pareció que un momento pues podía ceder Franco. Incluso se nombró dentro, de la empresa, se preparó a un hombre que fue Aquilino Morcillo, que era director del periódico de Granada, el Ideal de Granada, que era otro periódico de la editorial católica en Granada, y le preparó para ser director de ella. Pero el Pradera era hijo de Víctor Pradera, que fue asesinado en la guerra. Y entonces la viuda de Pradera, la madre de este director, iba a ver a Franco. No, por favor, no quites a mi hijo. Y Franco alargando. Y estuvo 2 años. Yo creo desde el 51, que ya parece que estaba nombrado, hasta el 53, que ya por fin, porque hay entonces un presidente del gobierno, el administrativo, si no es que dice, no, si no me dejan un director del que gusto de la empresa, yo no soy. Y por fin cedió Franco y nombraron a Aquilino Morcillo. Una curiosidad, ¿este Pradera tiene algo que ver con el Javier Pradera del Partido Comunista? Sí, tiene que ver que era tío pero es que es una familia muy curiosa, porque Víctor Pradera, el que lo asesinaron en la guerra, era un carlista tremendo. Su hijo, Víctor Pradera, el director, era falangista. Pradera tuvo en el país, era comunista. Vamos, o sea que cada generación eran de una manera de ser. Pero vamos, todos ellos buenos periodistas. En los años 60, en la prensa de Madrid, se produce una fuerte guerra entre dos grupos que tienen también sus medios de comunicación. Es el grupo, digamos, que podía ser la prensa falangista, por así decirlo, el diario Arriba y sobre todo el diario Pueblo, sí, por un lado, y por otro lado lo que se llamaba la prensa del Opus Dei, que era el diario Madrid, el diario El Alcázar en esa etapa que tiene del Opus, y él ya parece que se queda un poco al margen de aquella pelea, aunque era aperturista. Claro, pues se queda al margen porque efectivamente él ya era más independiente, claro, respetuoso con el Opus Dei como con otras asociaciones, pero manteniéndose diferente y eso lo busca. Yo, por ejemplo, fíjate que pusieron las cosas de alguna manera en que unos meses antes de la muerte de Franco hay un artículo de los Tácito. Los Tácito eran que eran un grupo bueno, y entonces me llaman a mí como director del periódico entonces y que les diga quiénes son los Tácitos. Y yo, hablamos del top, el Tribunal de Orden Público, y me llaman que diga quiénes son los Tácitos, porque han escrito un artículo que les parece que ha incurrido en faltas. ¿Están el de los sucesores, puede ser? Sí, los sucesores. Entonces yo naturalmente lo sabía, pero yo, si usted sabe quiénes son, claro que lo sé, pues si no, no lo publicaría, pero no estoy autorizado hasta que ellos me lo digan en hacer público quién era. Y entonces me pusieron en libertad provisional, y cuando yo algunas veces lo cuento o sale en algún sitio, me dicen, pero entonces tú eras antifranquista. No, yo no era ni franquista ni antifranquista. Nosotros lo que queríamos es que si íbamos a tener el franquismo, pero con más justicia, con más claridad y con más libertad, sobre todo la libertad, pero no queríamos que fuera mejor el régimen. Los Tácitos, por otro lado, como veían
que aquello se acababa y que efectivamente iban a ser los sucesores, pues estaban deseando que se supiera quiénes eran. Y claro, en cuanto yo se lo dije, bueno, vosotros veréis y que queréis que... No, es que vamos a ir nosotros. Y se presentaron 16 del grupo al Tribunal de Orden Público diciendo, nosotros somos los tácitos. Y los tácitos eran pues Marcelino Espada, Landelino Lavilla, los que dices tú, fueron ministros. Sí, Aquilino Morcillo ha sido, digamos, el que ha empezado la apertura. Después le nombran a usted director de... Sí, Aquilino Morcillo, pues por su edad y porque hay un movimiento, es decir, en el que fue ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al dejar el ministerio, pues le habían nombrado de consejero delegado de la Editorial Católica, pero ya era mayor y quería jubilarse. Entonces, al jubilarse, nombraron a Aquilino Morcillo para sustituirle, consejero de redacción. Y Aquilino Morcillo fue el que me propuso. Yo había sido con él su director. ¿Y fue usted quien se le ocurrió lo de traer a los tácitos? Porque lo que es indiscutible... No, lo habían empezado antes. Habían empezado siendo su director. Y yo era el que me tendía con ellos, el que todas las semanas pues iban uno de ellos, alguno, o Landelino Lavilla, o Ortega, o alguno, pues por la redacción y discutíamos. Y si había alguna cosa que yo veía que era peligrosa, tal, vamos de próximo, porque la censura entonces estaba apretando mucho, pues la suavizábamos o tal. Esto es cuando se produjo no sé si lo puede ver desde aquí, esto es cuando se produjo como protesta a unos fusilamientos de Franco. Por esta portada he visto algunas críticas contra el diario Ya de la ultraderecha, que dicen, ¿cómo es posible que el Ya intente suavizar el incidente? No, es que era realmente, esto fue muy discutido, fue una cosa muy triste para todos. Nosotros nos costó mucha tristeza y mucha pena esta, porque además, sobre todo, que como nosotros teníamos la información que nos venía de Roma por la agencia EFE, pues no venían las cosas claras. Entonces, decía, ya publicó una editorial en contra de los fusilamientos, pero no, claro, que no claro, porque era un poco de la doctrina del Ya. Sacaron en portada, que otros periódicos no lo hicieron, el cierre del diario Madrid. O sea, que nosotros sacamos un recuadro en portada, voladura del antiguo edificio del diario Madrid. Sí, lo que pasa es que también todas las cosas tienen su historia. La voladura, que otros periódicos lo han atribuido, pues eso, el ministro de entonces. Fue primero Fraga. Pero claro, no, Sánchez Bella, el que voló el edificio. No, él cerró el periódico, pero volar el edificio lo hizo en la misma propia empresa para beneficiarse, como no podían tener el periódico, para quitarle y hacer casas como hay ahora, que ganan un dinero. O sea que eso ahí económicamente se lo querían mandar. Pero bueno, pero nosotros lo dijimos porque eso siempre hemos procurábamos que se dijese pues lo que es realidad. Los dos principales periódicos de Madrid, que son el ABC y el Ya, en principio apoyan la transición. Pero hay un hecho en el que claramente se diferencian, que es el Partido Comunista. Se legaliza el Partido Comunista, el ABC se indigna y el Ya, el diario católico, que quizás apoya. Claro, es que eso me costó disgustos personales, incluso personas, no hace falta decir quién, pues, pero alguno que había sido ministro, que se indignó, me llamó para un día y comimos juntos porque éramos buenos amigos, pero fue para decirme que cómo era posible, que si me había vuelto comunista, que porque estaba apoyando, y traté de convencerle y no lo conseguí y ya no nos hablamos más. Pero efectivamente, nosotros, la teoría mía, bien elemental y bien sencilla, y apoyada por el Consejo de Redacción y por todo, es que cómo se puede hablar de democracia si hay un partido
que estando dispuesto, como estaba dispuesto el Partido Comunista, a seguir las normas, pues quería participar, pues había que darlo. Y entonces lo mantuvimos eso. Y el sábado de gloria, aquel en que se aprobó, Sábado Santo, el ministro del Interior, que los nombres, Martín Villa, pues me llamó al periódico y él me recibió, no en su despacho de ministro, sino en un despacho pequeño, y me dijo, mira, te llamo porque esta tarde se va a reconocer al Partido Comunista y quiero que seas el primero en saberlo. Como vosotros no vais a decirlo hasta mañana, otros lo dirán antes que tú, en otros periódicos, esta noche, la radio, ¿no? Pero lo que quiero es que por lo menos seas el primero en que, porque nos ha sido muy útil, porque el que ya lo defendiera, pues era un argumento más, y así fue. Podría decir que el ya, bajo su dirección, estaba un poquito más cerca de lo que podía ser don Adolfo Suárez que lo que podía ser don Manuel Fraga, que estaba en contra. Sí, no, con Fraga fue una excelente persona y gran ministro, pero no nos llevamos muy bien por eso, porque tendíamos, aunque coincidíamos en muchas cosas, él además las últimas elecciones que ganó Suárez, las ganó y las perdió Fraga, y Fraga dijo públicamente que las había perdido por culpa del ya. Pero yo me tuve también, es otra cuestión, que tuve enfrentamiento con incluso miembros de la redacción de ya, no de la redacción, de la empresa, de la Editorial Católica, personas, no hace falta decir quién, que eran más partidarios de la derecha de Fraga. ¿Sí encontré alguna, por ejemplo, una vez que Fernando Savater escribió un artículo contra la Iglesia, que era osadía clerical, que usted contraatacó con otro artículo donde él criticaba al país por permitir insultos a la Iglesia? Bueno, es lógico que nosotros lo hiciéramos. Pues, efectivamente, pues lo que no hemos negado nunca es nuestra fidelidad a la Iglesia y protesta contra quienes se arremetían noblemente, ¿no? Permite un poco hablar de la parte de la empresa, que es quizá menos conocida, y ocurrieron cosas un poco extrañas, porque al empezar la transición, el presidente de la Editorial Católica es Landrino Lavilla, sí, que luego es ministro. Entonces, se anuncia en la prensa que va a ser elegido nuevo presidente Barrera de Grimo. Pero en vez de eso es elegido el coronel de Palma. ¿Recuerda esta etapa de conflicto? Pero es que nosotros, en el ya es una empresa, a nadie se puede decir que se llevase un céntimo del ya. Pero sí se puede decir que mucha gente se benefició del ya, se buscó tal. Y entonces, pensando en buscar a alguien más duradero, pues se pensó en Landrino Lavilla, pero también le nombraron algo, no recuerdo. Presidente del Congreso, quizá. Entonces, Martín Artajo, pero no Alberto, sino el hermano, a un político, pero que asegura que él no va a aceptar otro cargo, nada. Interviene el coronel de Palma, que era uno de los principales accionistas de la Editorial Católica, porque era presidente de todos los partidos, las cajas rurales y esto. Y entonces este hombre pues dice que él quiere ser el presidente, que lleva mucho tiempo sirviendo eso, y que como nombren a otro presidente, retira todo el dinero de las cajas. Aquello hubiera sido pues económicamente un fracaso. Entonces, bueno, pues acepta y no se le nombra a él. Se nombra a él cuando ya había mandado otro, que ahora me acordaré quién es. Bueno, y entonces, pero le dice, pero cuidado, porque a ver si vas a hacer lo mismo que los demás. En cuanto te nombren algo, pues ya se acabó.
No, porque soy presidente. Bueno. Y entonces, con todo ese jaleo ya se le nombra y tal. Y por entonces me llama Suárez un día y me dice, oye, quiero que vengas a comer conmigo y con las 3 personas más características del periódico. Pero a mí me chocó que cuando llegamos y saludó, pues Suárez le saludó, bueno, a este que estaba allí o que pasaba por allí, Coronel de Palma, y dijo, ¿qué hay, embajador? ¿Qué tal? No sé. Y dije, ¿por qué le dirá embajador? El presidente de la Editorial Católica. El presidente de la Católica. Salimos, bueno, aquí pasa algo. Este hombre, claro, estaba nombrado embajador en México. Cuando se había comprometido a... Se había comprometido a nada. Y además no lo había dicho, porque todavía se hubiera dicho, voy a hacer. Pero nada. Y claro, eso nos pasó muy mal, y claro. Y claro, duró pues eso, 2 meses, ¿no?, de presidente. Y luego... y ya Juan Herrera, ¿eh? No, Juan Herrera se marchó, era consejero, pero se marchó cuando en las elecciones, por eso, porque lo que pues impedimos el voto para Suárez, porque él había apoyado incluso económicamente a Alfonso Osorio, Alfonso Osorio, y le había apoyado, y claro, y él me llamó a mí por la noche, oye, esto es digno, esto que habéis publicado, no se puede. Bueno, y él pues se dio de baja, pido que darme de baja como consejero. ¿Por qué en el año 80 se decide prescindir de usted como director? Bueno, oficialmente le ascienden a un cargo en la empresa, pero suena a que le han destituido. Bueno, pues no lo sé, quizá en esos momentos, quizá el consejo, el presidente, los consejeros delegados, pues habían sido, pues mantenían una postura más de derechas que la que yo llevaba. Lo que se dice es que el presidente, que era el conde de Bugallal, influido, y por eso lo mencionaba antes, por Barrera de Irimo, pero eso no sé si es verdad, quería una línea un poco más... Sí. Puede ser. Yo no lo sé. Nunca a mí me pidieron que... Realmente el periódico ya había sido sensible a la aparición de nuevos periódicos, sobre todo El País, pero y El Mundo y Diario 16, y era natural, porque claro, por ejemplo, nosotros, yo eso lo decía muchas veces, sabíamos que éramos eso, el periódico que más vendíamos, pero porque nos compraba mucha gente que no estaba de acuerdo con nosotros, pero más de acuerdo que con otros periódicos. Es decir, ellos sabían, y entonces esos son lectores que llamaba yo, les decía que teníamos de prestado El País, que era un periódico que se estaba proyectado para ser un periódico de derechas, con Fraga de presidente de consejo de redacción y con Carlos Mendo iba a ser el director. Pero entonces cuando se dan cuenta de que también se puede ser, que todos los periódicos de España son de derechas, lo que hay que hacer es periódicos de izquierda, y hacen ellos, y claro, esos periódicos, esos lectores que teníamos nosotros prestados, pues se marchan. Claro, se marchan cuando yo soy director, puede que se fuera eso, no lo sé. Aunque ya no era director, pero seguía colaborando con la Editorial Católica, quisiera preguntarle por la etapa Castaño, porque algunas de las personas que hemos entrevistado en este ciclo, concretamente don José Luis Gutiérrez, que luego falleció pero que le pudimos entrevistar, y don Abel Hernández, contaron un poco que en esa etapa el señor Castaño parece como que intentó quitar lectores al Alcázar o por lo que fuera, pero que tuvo una postura en todo el ambiente del 23F y posterior que fue muy perjudicial para el periódico Ya. ¿Cuál es su visión ahora con el tiempo de la etapa del señor Castaño en el Ya? Bueno, yo no sé, Castaño fue un gran amigo mío desde la Escuela de Periodismo, somos de la misma promoción,
Y bueno, y él estuvo primero en el periódico Madrid, que desapareció, y entonces pues yo le cogí en el ya. Era muy especial Castaño, muy especial, me dijo. Yo lo único que no le perdono a Alejandro, hizo grandes elogios míos, es que yo le pedí que me hiciera su director y no me lo hizo. Yo le hice redactor jefe. Le gustaba prosperar y tal. Claro, yo no le hice porque director, pues porque creo que su límite era el redactor jefe. Él con la gente tenía problemas, en fin, y no sé, pero vamos, yo no creo que fuese por esa misma lealtad, no creo que él perjudicase al periódico. Aunque puso una línea muy, si no de extrema derecha, por lo menos más de lo que era antes, fichó a Miguel Romero, a Ricardo de la Cierva. Sí, un poco, en ese sentido sí, quizá, un poco, sí. Quería preguntarle el papel de la conferencia episcopal, porque la COPE, por ejemplo, sigue funcionando y sigue siendo de ellos. ¿Por qué el periódico ya, a partir de los años 80, mediados, la Iglesia parece que deja de interesarse y entran los empresarios, primero Guardans, luego el Grupo Vasco Correo? ¿Qué pasó? Solo he dicho eso a los obispos, pues, entraron en el periódico como propietarios cuando no debieron y luego se marcharon cuando no debieron. Es decir, el periódico, pues por la salida de otros periódicos, las cosas, pérdida de publicidad, pues está en momentos difíciles. Entonces, los consejeros que estaban se preocupan un poco, se asustan y acuden a las conferencias a pedirles que les busquen empresarios más jóvenes, porque hay muchos mayores los que estaban, ¿tal? Más jóvenes y más capaces que pueden. Y entonces los obispos, mal aconsejados yo creo, pues les dicen, no, nada de buscar obispos, nosotros lo vamos a resolver. Juntan todas las elecciones, desaparece las elecciones y el consejo de redacción al que yo formaba parte recibimos una carta diciendo que desaparece el consejo de redacción, y esto fue lo que pasó. Entonces luego eso empezaron, pero no acertaron, o sea, no por eso mejoraron el periódico, y el periódico quizá empeoró, tuvo más problemas. Y entonces les entra la prisa de desprenderse de ya. Es cuando entran los correos, los vascos. Cuando los vascos quieren, porque no eran tontos los vascos, quieren los periódicos de provincias. O sea, el Ideal de Granada, porque esos son, todos ellos rinden tan económicamente, muy situados, bien. Pero claro, el clero, los obispos, nos dicen que no, que tiene que ser todos. Cuando nos enseñaron, a mí no me lo enseñaron, pero lo vi, los consejos que se habían formado, pues en todos el consejo del hoy de Badajoz, el del otro, el de Granada, bueno, pues todos tenían un consejo en el que siempre había uno de los nombres vascos famosos, los apellidos famosos, menos en el de ya. En el de ya eran apellidos extraños y yo pensé, esto lo van a hacer lo que hicieron, efectivamente, vender primero el periódico, el edificio del periódico, que valía mucho dinero y que no se sabe exactamente por cuánto lo vendieron, pero mucho dinero, y luego después vender a don Abel Hernández, que fue el director, me contó que para él era muy doloroso hablar de esa etapa. Pues en esa época el presidente de la empresa
era un abogado, hoy creo que está prófugo allá en tierras latinoamericanas, Emilio José Rodríguez Menéndez, y había un consejo asesor donde figuraban figuras tan curiosas como don Manuel Cobo del Rosal, que era el abogado de los GAL, y usted estaba en ese consejo asesor. Bueno, no, yo no sé si se llamaba el consejo asesor. Yo es que cuando ya se hundió el periódico, se iba a hundir, pues declararon inválidas todas las acciones. Acciones que yo tenía, pues las que se habían conservado de ese desbarajuste de juntarlas todas, ¿no? Pero dieron el derecho a invertir en las nuevas acciones lo que quisiera. Y de los centenares de acciones que había tenido, pues 4 personas compramos. Y entonces a esas 4 personas nos citaban a los consejos como ser, no sé cómo lo llamaban, pero vamos, el tener sin ningún hábito, ningún derecho ni nada, más que el de asistir, con lo cual nos enterábamos de las cosas, pero nada más. ¿Qué valoración hace de aquella etapa con esta figura como editor del periódico? El abogado es catastrófica, porque eso fue una cosa vergonzosa, ¿eh? Cuando lo sacó esto el periódico y dijo en una fiesta que dio y todo, dijo, he resucitado al ya. Pues le dijeron, no señor, usted no ha resucitado al ya, usted ha desenterrado el ya para profanarle. Y es verdad. Si ya había muerto, porque había hasta el final, que el último propietario bien y limpio fue cuñado de Suárez, Aurelio Delgado. Aurelio Delgado le costó dinero porque él entró allí porque le habían prometido dinero del gobierno para ayudarle, para levantar, pero no llegó ese dinero y bueno, pues estaba perdiendo dinero y costando tal, y dejó. Ya salió, yo tengo por ahí el último número, era Rafael González el director, y murió con dignidad. Que se cuenta que hubo una época muy interesante que estuvo aguantando sin empresario como 2 años él ya, como la resistencia a una redacción sin entrar. Pero luego, cuando lo sacó ya este hombre, pues era... Además, era una cosa loca, porque una de las cosas que hizo es... Habían empezado publicando anuncios de estos que publican todos los periódicos de sexo. Abel escribió una editorial muy bien escrito diciendo que por qué no se iban a publicar los periódicos y que eran impropios del ya. Y me acuerdo que yo estaba porque quedaron un consejo, salvo esto, que digo, de estos 3 o 4 supervivientes del antiguo ya, los demás eran personas para nosotros desconocidos. Y hay un señor, y cuando proponía algo, Rodríguez Menéndez, pues se somete a votación. Pues ellos le miraban y él decía que sí o que no. Y todos hacían lo que dijera él. Y luego me decía hombre, si yo tengo un negocio que vivo de esto, y por encima que votan. Pues esas cosas que vamos a hacer. Y luego, pues, bueno, ya en su final, el tiro, y se escapa y se vuelve. Eso es una... Bueno, pues ya terminando, 2 cosillas nada más. La primera era, usted ahora tuvo alguna colaboración con eso. Ahora hay un diario ya en internet en el que creo que usted tuvo alguna colaboración con Rafa Nieto. Sí, pero no le sigo, ¿no? Sí, pero en principio sí. Vamos, el primer director que hubo y eso, y les escribí una cosa porque vi que estaban en nuestra línea. Y luego, como alguien que ha sido presidente de la Asociación de la Prensa y de la FAPE durante muchos años, quisiera preguntarle por su opinión del periodismo en la actualidad. Porque ahora que se habla tanto de que la profesión está en crisis, usted ha conocido tantas etapas y tantas crisis, ¿qué visión tiene, digamos, de la diferencia entre el periodismo, digamos, de Luis Apóstol o de usted y lo que ahora se hace? Bueno, yo creo que no se hace
mucha diferencia. Lo que se hace es que está cambiando la manera de escribir, vamos, no la manera de escribir, la manera de hacer periódicos. Es decir, yo veo un difícil futuro para la prensa tal como está. Habrá otra, porque tiene que haber siempre comunicación, y la habrá, pero será distinto, porque claro, las formas actuales y las aceptaciones generales están teniendo su triunfo. Eso no, a mí una cosa que me entristece es cuando los periódicos que van bien presumen de que han perdido menos ejemplares que otros, pero todos han perdido, y eso es triste, porque son otros lectores, otra gente que busca otros medios, y los recurrir a todos, sí. Pero yo lo veo muy difícil. Ha habido un suizo por ahí que incluso ha dado una fecha de 2040 y tantos en que desaparecerán los periódicos. Yo no sé. ¿Y qué le parece el periodismo en televisión? Que básicamente son tertulias. No sé si ve alguna de las tertulias, que era casi todo, ya sea periodismo deportivo, político o del corazón, todo es tertulia. Yo eso soy enemigo de las tertulias. Vamos, que no me atraen, porque las tertulias para mí en la mayoría de los casos son monólogos colectivos. Es decir, cada uno va a decir lo suyo y no piensa en lo de los demás. Es decir, no presume, sino que escucha a los demás. Bueno, no los escucha, los oye, pero está pensando en lo que va a decir él. Y si puede decir alguna cosa con humor o brillante para algo, pues mucho mejor. Pero no. El día en que en las tertulias estas yo vea que alguno de los tertulianos rectifique y diga, pues es verdad, eso que dices tiene razón. Pues mira, voy a cambiar de idea, porque ese día creeré en la... Bueno, pues nada más que hacerle este rato y felicitarle, porque creo que ayer le hicieron un homenaje a usted, sí, y a Urbaneja. Y a otros... Sí. Muy bien, pues les agradezco mucho, porque me disfruto hablando de estas cosas. Gracias a usted por atendernos. No.